No pierdas tu tiempo tratando de hablar con él, dijo Margaret Whitmore, ajustando sus gafas de diseñador mientras veía a Isabela limpiar cuidadosamente el piso de la habitación. Thomas nació sordo. Los mejores expertos del país han confirmado estas docenas de veces. La mansión Whitmore en Beverly Hills respiró opulencia. El mármol italiano, los candelabros de cristal austriacos y las obras de arte que cuestan más de lo que la mayoría de las personas ganan en su vida. Isabela Flores, de 34 años, había comenzado a trabajar allí solo 3 semanas después de emigrar a Filipinas en busca de una vida mejor para su propia hija en su país de origen. Margaret siguió hablando mientras se movía por su teléfono celular, ignorando por completo al niño de 8 años sentado en el sofá cercano. El médico dijo que el nervio auditivo no se desarrolló adecuadamente. Pobre Richard, pasó una fortuna en expertos, audífonos, terapias, nada funciona. Isabela observó discretamente mientras Thomas jugaba con sus juguetes en silencio. Había algo en esos ojos marrones que la intrigaban, una inteligencia viva que parecía contradecir el diagnóstico que todos aceptaron sin duda. Como madre, reconoció esa apariencia atenta que capturó cada detalle. Isabela, Margaret aplaudió para llamar la atención. ¿Me estás escuchando? No tienes que ser delicado con él, no lo escuches. Fue entonces cuando sucedió algo casi imperceptible. Cuando Margaret aplaudió, Thomas dejó de jugar para una segunda fracción. Sus hombros se tensaron ligeramente antes de mover rápidamente los juguetes, manteniendo la misma expresión vacía que siempre. Isabela fingió no darse cuenta, pero su corazón disparó. En Filipinas fue cuidadoso con varios niños con perjudicias auditivas y sabía cómo reconocer las reacciones naturales de alguien verdaderamente sordo. Ese no era uno. El señor Whitmore volverá a casa a las 6, continuó Margaret, manteniendo la bolsa Louis Vuitton. Asegúrese de que Thomas esté en su habitación. A Richard no le gustan complicaciones después de un día difícil en los negocios. Mientras Margaret salió haciendo clic en los saltos por el pasillo, Isabela permaneció en la habitación ordenando las almohadas. Thomas siguió tocando, pero se dio cuenta de cómo seguía el sonido de los pasos de la madrastra que se alejaban, solo con los ojos sutiles de los ojos. Isabela se acercó en silencio, y fingiendo tropezar, golpeó un jarrón decorativo en el piso de mármol. El ruido resonó en la habitación como truenos. Thomas se sorprendió visiblemente, volviendo la cabeza hacia el sonido antes de reanudar rápidamente la postura anterior, como si no hubiera pasado nada. Durante los días siguientes, Isabela comenzó a hacer pequeñas pruebas discretas. Tartareaba suavemente mientras limpiaba, y notó mientras Thomas inclinaba ligeramente su cabeza, como si capturara la melodía. Cuando dejó caer objetos, accidentalmente, vi la reacción inmediata a los músculos del niño, seguido de la rápida compostura. Había señales en todas partes para aquellos que sabían dónde mirar. Thomas reaccionó a sonidos específicos. El ruido de la apertura del refrigerador significaba refrigerio. El sonido de las llaves de su padre significaba que debía correr hacia la habitación. Era como si un complejo sistema de señal de sonido hubiera creado para navegar una mentira que había durado años. Una tarde, cuando Margaret se fue al salón de belleza y Richard estaba en la oficina con la puerta cerrada, Isabela decidió tomar una prueba más directa. Se sentó junto a Thomas en la alfombra de la sala de estar y susurró en tagalo, su lengua materna. «Sé que puedes escucharme, Anak». Thomas no respondió, pero sus dedos dejaron de mover el juguete por unos segundos. Isabela continuó en inglés, todavía susurrando, «No es necesario tener miedo. Estoy aquí para ayudar». Fue entonces cuando sucedió algo que cambiaría todo. Thomas levantó los ojos lentamente, y por un breve momento, miró directamente a Isabela. No fue la mirada vaga que mostró a otros, fue el aspecto directo e inteligente de un niño que tenía mucho que decir, sino que se enteró de que el silencio era su única protección. En ese momento, Isabela se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más grande que una afección médica mal diagnosticada. Allí, sentado en la alfombra de millones, había un niño que había encontrado una forma de sobrevivir fingiendo ser una discapacidad que no tenía. La pregunta que golpeó en su mente era aterradora. ¿Qué necesitaría esconder un año 8 años que sería tan grave como para elegir vivir en silencio absoluto? Si se pregunta cómo descubrió una simple criada en 3 semanas, lo que los médicos caros no pudieron detectar en años. Suscríbase al canal para descubrir los secretos oscuros que Thomas se escondió detrás de este silencio forzado, y por qué la verdad de que Isabela estaba a punto de desentrañarse pondría sus vidas en peligro mortal. En los días siguientes,
Isabela comenzó a conectar piezas de un descanso, cabeza siniestra. Durante las mañanas, cuando Margaret estaba en la oficina haciendo sus llamadas importantes, Isabela observó cómo Thomas reaccionó a los sonidos de la casa. Sabía exactamente cuándo Margaret subió las escaleras junto al guardabosques específico del 10º paso. Sabía cuando su padre venía del sonido lejano de la puerta automática. Aún más inquietante, sabía cuándo debería fingir dormir por el simple ruido de los pasos que se acercan a su habitación. Es un comportamiento muy bien para un niño con discapacidades, comentó el Dr. Harrison durante una de las visitas domiciliarias. Por lo general, los niños sordos son más agitados, desorientados. Margaret sonrió falsamente. Hemos sido muy estrictos con la disciplina. Richard siempre dice que la estructura es esencial, independientemente de las limitaciones. Isabela, limpiando silenciosamente en las esquinas de la habitación, se dio cuenta de cómo Thomas se encogió imperceptiblemente cuando Margaret mencionó disciplina rigurosa. Era un movimiento tan sutil que solo alguien que miraba atentamente podía notar. Esa tarde Richard Whitmore llegó a casa antes de lo habitual. Isabela estaba en el jardín cuando escuchó gritos de la oficina. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible, pura ira dirigida a alguien mucho más pequeño. No puedes seguir siendo una carga. La voz de Richard resonó en la mansión. 8 años, Thomas. 8 años de vergüenza. Isabela corrió adentro y vio a Thomas tambaleando a la oficina, con una marca roja en la mejilla. El niño la pasó con los ojos bajos, conduciendo automáticamente a su habitación, pero durante unos segundos, Isabela prometió haber visto lágrimas en su rostro. Los niños verdaderamente sordos no lloran con palabras que no pueden escuchar. Por la noche, cuando la casa guardó silencio e Isabela terminó de mantener los platos, decidió visitar la habitación de Thomas. La puerta era ajar y ella podía verlo sentado en la cama, sosteniendo ese mismo juguete roto. Isabela susurró tan bajo que sería imposible para alguien realmente sordo detectar. Si puedes oírme, equilibra tu cabeza solo una vez. Thomas dejó de mover el juguete. Sus hombros se tensaron. Luego, lento y casi imperceptiblemente, sacudió la cabeza. Isabela sintió un resfriado en su columna vertebral. Entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. ¿Cuánto tiempo has fingido, Anak? Thomas primero levantó los ojos, e Isabela vio en ellos una inteligencia cristalina mezclada con un miedo profundo y viejo. Cuando finalmente habló, su voz era solo un susurro ronco. Siempre, si supieran que puedo escuchar, si supieran las cosas que escucho por la noche. ¿Qué cosas? Isabela se arrodilló frente a él. Thomas miró a la puerta, asegurándose de que estaba cerrado. Las llamadas de papá, sus peleas cuando piensan que estoy durmiendo, los hombres que vienen aquí tarde en la noche para reuniones. Hizo una pausa. Su voz se volvió aún más baja. Sé por qué necesitan que sea sordo, Isabela. Sé por qué no puedo hablar. Isabela sintió su corazón disparar. Dime, porque los escuché planeando cómo deshacerse de mí. Las palabras salieron como una confesión susurrada, pero llevaron el peso de años de terror silencioso. Thomas continuó. Margaret no es mi verdadera madrastra. Ella y mi padre están esperando que tenga 10 años para poder hospitalizarme. Hay documentos ocultos en la oficina de la oficina. Isabela tuvo que apoyarse en la pared. Dios mío, pero eso no es todo. Thomas la miró directamente, e Isabela vio algo que la aterrorizaba. No solo era miedo en sus ojos, era conocimiento. Conocimiento que ningún niño debería tener. Mataron a mi verdadera madre, Isabela, y escuché todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se dio cuenta de que no solo estaba frente a una niña que fingía ser una discapacidad, se enfrentaba a un testigo ocular de asesinato que había aprendido que su única posibilidad de supervivencia era fingir que no podía escuchar los secretos que la matarían. ¿Por qué un niño de 8 años elegiría fingir sordera o terminar como su madre? ¿Y qué había escuchado más Thomas durante todos estos años de silencio forzado que haría que Isabela se diera cuenta de que salvar a ese niño significa desafiar a las personas dispuestas a matar para mantener enterrados sus secretos? Isabela no pudo dormir esa noche. Las palabras de Thomas resonaron en su mente como una pesadilla despierta. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba evidencia concreta antes de actuar. Comenzó discretamente a fotografiar documentos que quedaron descuidadamente en las mesas. Señaló llamadas sospechosas y nombres memorizados mencionados en las tensas conversaciones que ocurrieron en las esquinas de la mansión. Para los días siguientes, Isabela desarrolló una rutina meticulosa. Despertó 1 hora antes,
para buscar contenedores de basura en busca de documentos desechados. Limpió la oficina de Richard con un cuidado adicional, siempre atento a las conversaciones telefónicas que suponía que era privado. Su experiencia en Filipinas, donde había trabajado como asistente en un bufete de abogados antes de emigrarla, la ayudó a identificar documentos importantes. Fue entonces cuando encontró una carpeta oculta en la oficina de Richard que todo se conectó. Entre los contratos inmobiliarios y los documentos de inversión, hubo un cambio de muerte. El nombre de la madre de Thomas, Sarah Whitmore, fue muerte por accidente doméstico, pero en los bancos había notas escritas a mano. Seguro de vida, 2.5 millones, y problema resuelto, M.W. Margaret Whitmore. Las iniciales superan perfectamente. Aún más inquietante fue un segundo documento, un formulario de hospitalización parcialmente completado, fechado para el mes siguiente, cuando Thomas cumpliría 9 años. El nombre de la institución la hizo sentir náuseas. Instituto Psiquiátrico de Hawthorne, para niños con discapacidades severas y comportamiento agresivo. ¿Isabela? La voz ronca de Thomas la hizo saltar asustada. El niño estaba en la puerta de la oficina, pálido como un fantasma. Se fueron, pero regresan. ¿Qué estás haciendo? Buscando la verdad, susurró Isabela, manteniendo rápidamente los documentos. Thomas, dime exactamente lo que escuchaste la noche en que tu madre murió. Thomas se acercó, sus pequeñas manos temblando. Estaba en mi habitación fingiendo dormir. Los escuché gritar abajo. Margaret estaba borracha, gritando que mamá descubrió el dinero que estaba robando de la compañía. Papá intentó calmar a ambos, pero luego escuché a mamá gritar y luego un ruido horrible, como si alguien hubiera caído desde las escaleras. Isabela se arrodilló frente a él. ¿Y luego? Margaret corrió y se quedó en el teléfono toda la noche. La escuché decirle a alguien que parecía un accidente perfecto y que ahora podía continuar con el plan para hospitalizar cuando tenía 10 años. Thomas se limpió los ojos con el dorso de su mano. Al día siguiente me dijeron que mamá había caído sola y que nunca debería hablar de esa noche. Thomas hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Pero hay más, Isabela, cosas que escuché más tarde. Margaret no solo estaba robando de la compañía de papá, estaba vendiendo información a los competidores. Y Vincent, el hombre que siempre conecta, no es solo alguien que resuelve problemas. La escuché llamarlo, mi querido. La revelación golpeó a Isabela como un golpe en el estómago. Margaret no era solo una asesina por dinero, era una mujer que traicionaba a su esposo mientras planeaba eliminar a su hijastro. Hay un cajón encerrado en su habitación, susurró Thomas. Margaret siempre la revisa antes de acostarse. La llave está escondida dentro de un libro en el estante. Gone Girl. La vi tomándola una vez. Fue en este momento que Isabela se dio cuenta de que no estaba sola en esta pelea. El doctor Martínez, el pediatra que visitó a Thomas Monthly, había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre el progreso de la condición auditiva del niño. Durante su última visita, le había confiado a Isabela que algo no se cerraría en los exámenes anteriores. «Sabes, Isabela», había dicho señalando a Thomas jugando en el jardín, «en mis 30 años de carrera, nunca he visto a un niño con completamente sordera para reaccionar tan sutilmente para sonar estímulos. Es casi como si estuviera interpretando». Isabela decidió confiar en él. Esa tarde, cuando Richard y Margaret fueron a una reunión de negocios, llamó al doctor Martínez y le pidió que viniera a la mansión con urgencia. Cuando llegó el médico, encontró a Isabela y Thomas esperando en la habitación con una grabación que cambiaría todo. Thomas había grabado en secreto una de las conversaciones nocturnas de Richard y Margaret, usando una vieja grabadora que había encontrado en el ático. Las voces eran claras como cristal. El niño sospecha. Ayer me miró directamente cuando mencioné el nombre de Sarah. Si realmente escucha, relájate, Margaret. Incluso si escucha, ¿quién creerá en un niño oficialmente sordo? Y si trata de hablar, siempre podemos acelerar los planes para la hospitalización. Y después de sus 18, después de los 18 años, Vincent se encarga del resto. Un accidente durante una visita familiar. Muy triste. El doctor Martínez escuchó toda la grabación en silencio. Su rostro se puso pálido con cada palabra. Cuando terminó la grabación, miró a Thomas con una mezcla de admiración y horror. «Dios mío», murmuró, «eres el chico más valiente que he conocido». Luego se volvió hacia Isabela. «Pero ambos están en peligro mortal. Las personas que matan dinero no dudarán en matarse nuevamente para protegerse». Fue entonces cuando el doctor Martínez reveló algo que ninguno de ellos esperaba. «Isabela, no soy solo un pediatra. Antes de graduarme en medicina,
Trabajé como investigre criminal para el FBI. Tengo contactos policiales que pueden ayudarnos, pero necesitaremos más evidencia. Isabela mostró los documentos que había fotografiado, incluido el certificado de defunción cambiado y las notas escritas a mano de Margaret. El doctor Martínez examinó todo cuidadosamente. Esto es oro, pero necesitamos algo que los conecte directamente con el crimen, algo que demuestre la premeditación. Tomás sacó la manga de Isabela. Sé dónde mantienen más cosas, en la oficina a salvo. Escuché la combinación 1000 veces cuando pensaron que estaba durmiendo. 2508, la fecha de la muerte de mamá. Esa noche, mientras Richard y Margaret dormían, Isabela, Thomas y el doctor Martínez abrieron la caja fuerte. En el interior, encontraron no solo la voluntad original de Sarah, que dejó todo a Thomas, sino que también imprimieron correos electrónicos entre Margaret y Vincent Drake, detallando el plan para eliminar el obstáculo de Sarah y asumir el control de la herencia hasta que Thomas cumpla 18 años. El más impactante de todo, hubo fotos de la escena del accidente tomadas antes de que llegara la ambulancia, mostrando signos claros de lucha que luego se omitieron en el informe oficial, y un sobre con $50,000 en efectivo, junto con una nota, pago final, BD, pero fue en el cajón del secretario de la habitación que encontraron la prueba definitiva, cartas de amor entre Margaret y Vincent, planeando no solo el asesinato de Sarah, sino también Richard, como Thomas fue hospitalizado. El plan era simple: Vincent se casaría con Margaret, heredaría todo, y nadie cuestionaría la muerte natural de un viudo deprimido. El doctor Martínez fotografió todo y comenzó a enviar la evidencia de su contacto con la policía. En 48 horas, tendremos órdenes de arresto, aseguró. Pero hasta entonces, ambos necesitan desaparecer. Isabela miró a Thomas, quien por primera vez en años no pretendía ser sorda. Escuchó cada palabra, entendió cada implicación, y sus ojos brillaban. Ya no temían, sino con algo que ella nunca había visto antes: esperanza. Pero mientras organizaban su escape temporal, ninguno de ellos notó la figura oscura observando desde la ventana del segundo piso. Margaret se había despertado y escuchó movimiento en la oficina. Ahora, con una sonrisa fría en los labios, tomó el teléfono y murió un número que conocía de memoria. Vincent, tenemos un problema. 2 personas saben demasiado y una de ellas es ese maldito filipino. Una pausa. Sí, los 2. Y haz que parezca un accidente, como la última vez. ¿Cómo podrían Thomas, Isabela y el doctor Martínez escapar de los asesinos profesionales cuando ni siquiera sabían que ya estaban siendo casados? ¿Y qué secreto más oscuro Margaret estaba dispuesto a matar para proteger? Un secreto tan terrible que haría que el asesinato de Sarah pareciera el comienzo de una conspiración mucho más grande. A la mañana siguiente, Margaret bajó a desayunar con una sonrisa falsa pegada a su rostro. Isabela, querida, Richard y yo decidimos que mereces unas vacaciones. ¿Qué tal visitar a tu familia en Filipinas? Ya compramos el boleto. Isabela sintió la sangre congelada. Era una trampa obvia. Querían deshacerse de ella antes de poder actuar. Gracias, señora Whitmore, pero no puedo viajar ahora. Thomas me necesita. Thomas estará bien. De hecho, tuvimos una conversación con él anoche. Finalmente admitió que puede escuchar perfectamente. Margaret hizo una pausa, observando la reacción de Isabela. Sorprendente, ¿no? Años fingiendo ser sordo. ¡Qué niño tan inteligente! El corazón de Isabela disparó. Si Margaret supiera que Thomas podía escuchar, se refería a que se enteraron de las grabaciones y la evidencia, pero había algo extraño en su tono. No era un pánico, era confianza. De hecho, continuó Margaret, revolviendo con calma en el café, Thomas nos contó una historia fascinante sobre una pequeña criada de Gobble que estaba difundiendo mentiras sobre nuestra familia. Qué lástima que tendrá que irse hoy. Fue entonces cuando Isabela notó la trampa. 2 hombres grandes entraron a la cocina, Vincent Drake, y uno que no reconoció. Vincent sonrió fríamente mientras ajustaba los puños de su camisa. Señora Torres, ¿no? Te escuché grabar. Pero Isabela había aprendido algunas cosas durante sus semanas en la mansión. Sacó su teléfono celular de su bolsillo y le mostró la pantalla a Margaret. Doctor Martínez, ¿puedes escuchar eso? Tengo las Vivae puestas. La voz del médico resonó en la habitación. Isabela, la policía está en camino. Sigue hablando. Margaret perdió la compostura por primera vez. Tú, como Thomas me enseñó que a veces fingir que no sabemos que algo es la mejor estrategia, dijo Isabela con calma. Anoche, cuando pensaste que lo había contado todo, de hecho estaba siguiendo nuestro plan.
Vincent avanzó hacia Isabela, pero fue interrumpido por la voz cristalina de Thomas desde las escaleras. Grabé todo, Vincent. La conversación de ayer, los planes para hoy, incluso tú admitiendo que mató a M. Yo era una madre con sus propias manos porque ella seguía gritando. Thomas descendió las escaleras sosteniendo una grabadora digital, la misma que había usado antes, pero ahora con una nueva grabación devastadora. Dijiste que era fácil empujarla desde las escaleras porque estaba borracha. Dijo que era divertido verla tratar de aferrarse a la barandilla. La voz de Thomas era firme, sin rastro del miedo que había llevado durante años. Vincent estaba furioso. Mentirio. Fingiste dormir durante 5 años, respondió Thomas. 5 años escuchándote planeando mi muerte, hablando sobre cómo heredar mi dinero, riendo de cómo todos creían que era sordo. Margaret probó una última carta. Richard no sabe nada de esto. Es inocente. Fue entonces cuando Richard Whitmore descendió las escaleras, pero no con la expresión de la sorpresa que Margaret esperaba. Estaba sonriendo. En realidad, Margaret, sé todo durante mucho tiempo. Richard miró a su esposa con desprecio, incluyendo su caso con Vincent y los planes de matarme después de que Thomas fue hospitalizado. La cara de Margaret se retorció de shock. Richard, tú... Contraté detectives privados hace 6 meses cuando descubrí discrepancias en las cuentas de la compañía. Me mostraron fotos tuyas y Vincent juntos, documentos falsificados, incluso grabaciones de usted planeando mi muerte. Richard se acercó a su hijo. Thomas, lamento no haber actuado antes. Necesitaba evidencia sólida para protegerte por completo. Thomas abrazó por primera vez a su padre en años. Sabía que lo descubrirías, papá. Es por eso que seguía fingiendo, para darte tiempo para reunir las pruebas. Margaret comenzó a reír histéricamente. ¿Crees que esto terminará con nosotros? Vincent tiene conexiones que ni siquiera imaginas. Las personas poderosas que no dejan que esta historia se filtre. ¿Qué personas poderosas serían estas?, preguntó el doctor Martínez, entrando en la cocina acompañada de 2 agentes del FBI. ¿Fue el juez Morrison, que recibió $200,000 para presentar la investigación sobre la muerte de Sarah? ¿O tal vez el fiscal Sullivan, que también estaba en la nómina? La cara de Vincent se puso gris. Como usted, su cuenta bancaria de Cayman no era tan secreta como pensaba, respondió uno de los agentes. Ni siquiera se transfieren a otros miembros de la red. Usted ha estado siendo investigado durante 8 meses como parte de una operación más alta. El doctor Martínez sonrió. Cuando Isabela vino a mí, descubrí que su caso estaba relacionado con una investigación federal sobre la corrupción judicial. Thomas no fue la única víctima infantil de esta red, al menos 15 casos similares en diferentes estados. Margaret intentó correr pero fue bloqueada por otro agente que entró en la puerta trasera. Su rostro estaba desfigurado por la desesperación. «No lo entiendes», ella gritó. «Era solo un negocio, familias ricas con problemas, niños inconvenientes. Ofrecimos soluciones. ¿Soluciones como asesinar a las madres y los niños sanos internos?», Isabela preguntó con disgusto. Vincent intentó un último movimiento. «Puedo entregar nombres más grandes, senadores, empresarios. Esta operación va más allá de lo que piensas. Ya sabemos los nombres», respondió el agente. «Su cuenta de correo electrónico ha sido pirateada hace 3 meses. Toda la red ha estado cayendo hoy, simultáneamente, en 7 estados». Se acercó el sonido de las sirenas. Vincent intentó correr, pero el doctor Martínez y los agentes bloquearon todas las salidas. «Vincent Drake y Margaret Whitmore, eres arrestado por asesinato, conspiración, intento de asesinato, fraude y participación en la organización criminal», anunció el detective, colocando las esposas. Margaret gritó mientras lo tomaban. «Destruiste años de trabajo, años de planificación, y destruiste a las familias enteras», respondió Thomas, su voz firme y clara. «Pero reconstruimos el nuestro». Mientras los delincuentes fueron tomados, Thomas se volvió hacia Isabela. «Gracias por creer en mí cuando ni siquiera podía hablar». Isabela se arrodilló y abrazó al niño. «Gracias por enseñarme que a veces el silencio es la forma más valiente de gritar». Richard puso su mano sobre el hombro de Isabela. «Salvaste a mi hijo y a nuestra familia. ¿Cómo puedo agradecerte?» «Déjame seguir cuidándolo», respondió Isabela. «Todavía tiene mucho que aprender a usar su voz». Thomas sonrió, una sonrisa genuina que Isabela nunca había visto antes. «En realidad, Isabela, creo que finalmente estoy listo para hacer mucho ruido». El doctor Martínez se acercó a un expediente en sus manos. Thomas, su coraje de mantener esta estafa durante tanto tiempo, ayudó a desmantelar una red que operaba durante más de una década. Has salvado a otros niños que ni siquiera saben que existen.
¿Otros niños? Thomas preguntó. En Phoenix, una niña de 7 años que finge ser autista para escapar de los padres abusivos que planearon su muerte. En Chicago, un niño que finge la parálisis cerebral para evitar ser eliminado por una herencia. Todos conectados a la misma red penal que ayudó a derrocar. Pero una pregunta aún colgaba en el aire mientras veían el auto de la policía alejarse. ¿Cuántas otras familias en todo el país todavía ocultaban secretos similares? ¿Y cuántos niños todavía estaban fingiendo deficiencias para sobrevivir a las conspiraciones que convirtieron los hogares en campos de batalla, donde la vida se había convertido en el premio de una guerra silenciosa por poder y dinero?